Bienvenidos a este nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. La incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro. La incertidumbre de no tener el control sobre el futuro. Una de las cosas que más le ha preocupado al ser humano siempre ha sido el hecho de no poder establecer con certeza qué va a pasar ni siquiera en el segundo siguiente de su existencia. En la Biblia hay un relato muy interesante en el Antiguo Testamento que nos puede ayudar un poco a analizar cuál debería ser nuestra perspectiva del futuro. ¿Cómo podemos esperar lo que viene? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre la manera en que percibimos nuestro futuro, confiando en Dios, entendiendo los tiempos y particularmente confiando en sus promesas? Viendo que las cosas que son pequeñas pueden volverse muy grandes y que muchas veces cosas que podrían ser grandes pueden ser percibidas como muy pequeñas, dependiendo en muchas ocasiones de la actitud de quien las interpreta o del nivel de la fe de quien las interpreta. En el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 41, hay un relato. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41. Si podemos recordar el contexto, a un rey se le había profetizado que por su actitud y la pecaminosidad, y también por la actitud de todo el pueblo, pero particularmente por la actitud de los reyes, vendría sobre la tierra una época de sequedad, de sequía, en la cual no caería lluvia. Eso implicaría que poco a poco se iban a secar todos los arroyos, no habría agua y eso impide el desarrollo normal de la existencia humana. En otras palabras, ellos lo que percibían era que probablemente iban hacia el desastre. La naturaleza iba a acabar con la existencia de ellos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías le dijo a Acab, el rey, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado, sube, por favor, y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, he aquí veo una muy pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces el profeta le dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó un fuerte lluvia. Acab subió al carro y se fue a Jezreel. Pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Hay una cosa interesante en este relato, y es que ya se estaba cumpliendo el tiempo en el cual se había predicho que habría sequía. Pero había mucha incertidumbre, como nuestra época. La incertidumbre de no saber qué va a pasar. La incertidumbre de preguntarnos por el cuidado de Dios. La incertidumbre de preguntarnos a qué debemos temerle y a qué no. La incertidumbre de no saber si lo que viene va a ser mejor o peor, de la situación actual y de la situación en que estábamos antes de que se iniciara esta época tan difícil. Y aquí hay el ejemplo de dos perspectivas diferentes frente a una misma realidad. Es interesante que el profeta le dice al rey que debe ir, subir, comer, tomar algún líquido porque se oía una fuerte lluvia. Hasta esa época ya llevábamos mucho tiempo, varios años, en que no llovía. Es más, en ese momento no había ninguna señal de que iba a llover. No había señales de que iba a llover. Pero lo dijo, se oye una fuerte lluvia. El rey subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Y es interesante
que postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas para orar. Y es interesante porque la actitud del profeta Elías es la actitud de alguien que entendiendo que no conoce los tiempos, que no sabe lo que va a pasar, consulta al Señor. Dice que el profeta se postró. No nos dice exactamente a qué, pero es evidente que todas las veces que en el Antiguo Testamento se habla de profetas u hombres de Dios que se postran, es para buscar la orientación de Dios o para pedir la guía de Dios, también para adorar. Pero en este caso es muy probable que lo que Elías hace es consultar la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Qué era lo que le tenía que decir al rey? ¿Qué era lo que le tenía que decir al pueblo? Y aquí viene algo muy interesante. Entonces Elías, el profeta de Dios, se pone en pie, mira hacia el mar y le pidió a su siervo que por favor subiera y mirara hacia el mar, a su siervo. Y dice que el siervo subió y miró y bajó y le dijo, no hay nada. Entonces Elías volvió y le dijo, vuelve a subir, pero no le dice, sube, él desciende otra vez y desciende, no, le dice, sube 7 veces. Interesante cómo hay obediencia en el siervo, porque debe subir 7 veces y todas las veces traía probablemente la misma respuesta, y es no veo nada. Pero de manera interesante, y recuerden que aquí hay una simbología muy importante, las 7 veces que el pueblo le dio vueltas a Jericó, por ejemplo. Pero dice que a la 7ª vez, él vino y dijo al profeta, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Es decir, veo cómo desde el mar empieza a subir una nube pequeña. El tamaño es como la palma de la mano de un hombre. Eso fue lo que vio el siervo. Pero ¿qué fue lo que vio Elías? La realidad era la misma. El siervo vio una pequeña nube como la palma de una mano. Elías probablemente veía lo mismo. Pero la interpretación de lo que veía, la actitud frente a lo que veía, era diferente. El siervo seguía viendo una nube muy pequeña, pero Elías veía lo que estaba detrás de ello. Dice que Elías entendió que venía una lluvia muy grande. Le dijo al rey, toma tu carro y desciende, no sea que la lluvia te detenga. Todavía no estaba lloviendo, no había perspectivas de lluvia, y lo que el siervo había visto era una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, de la palma de la mano de un hombre. Pero Elías, el hombre de Dios, ya había consultado a Dios. Y cuando había consultado a Dios, él tiene el entendimiento suficiente para interpretar que lo que ve el siervo es mucho más. Él está viendo una lluvia que viene detrás. La pregunta es, ¿qué estamos viendo en medio de esta situación calamitosa? ¿Qué estamos viendo? ¿El siervo? Lo que veía era una realidad, una nube muy pequeña que evidentemente no amenazaba lluvia. Era como la palma de la mano de un hombre. Pero Elías interpretó que eso significaba algo muy grande que venía, una lluvia muy fuerte, que podía detener el tránsito de una persona y por eso le dice al rey, sube rápido y ve rápido porque la lluvia te puede detener. En las actuales circunstancias, ¿cuál es tu actitud y mi actitud? ¿Qué estamos viendo después de esta pandemia? ¿Qué estamos viendo en la semana próxima? ¿Qué estás viendo en el próximo año? Como iglesia, como persona, como padre de familia, como creyente. ¿Qué estás viendo como empresario? ¿Qué estás viendo como una persona que tiene negocios? ¿Estás interpretando la realidad o lo que se ve o lo que se nos dice? ¿Las noticias las estás interpretando como el siervo o las vas a interpretar como Elías? Elías la interpretó con los ojos de la fe. Él había consultado a Dios y para Elías era mucho más que simplemente una pequeña nube en el horizonte. Para Elías había un mensaje. Ese mensaje es que cuando Dios está detrás de todas las cosas, lo que viene es grande. Amado hermano y amigo, lo que viene es grande.
en todos los frentes, en los negocios, en economía, en la familia, pero ante todo en lo espiritual. Va a haber una cosecha espiritual muy grande. Vamos a ver la realidad como Elías, con los ojos de la fe. Y si lo vemos con los ojos de la fe, lo que vendrá es mucho más grande que lo que había y que lo que teníamos, porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Que Dios te bendiga.